Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Hoy traigo una enseñanza que tiene como título Las tinieblas versus la fe. Las tinieblas versus la fe. Recordemos que estamos trabajando un tiempo de fe. Es un tiempo de crecer en fe, madurar en fe. Y hablo de los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. No hablo del mundo. Hemos nacido de nuevo y tenemos un proceso con Dios. Y en nuestro diario vivir, muchas veces normalizamos conductas, comportamientos que sin darnos cuenta nos apartan del camino y del propósito de Dios. Pon cuidado a lo que te digo. Normalizamos hábitos, conductas, comportamientos, ¿verdad? Que se nos vuelven comunes. Está bien, ¿verdad? Vemos que otras personas también lo practican y, bueno, es normal. Pero si vamos a la palabra, nos damos cuenta que no es parte de la voluntad de Dios. Por eso el título de la enseñanza, las tinieblas versus la fe. No sé si usted y yo podemos ya identificar esas conductas, esos comportamientos, los cuales se nos volvieron rutina, como parte de nuestra cultura, de nuestro diario vivir, pero sabemos en el fondo, y ojalá sea así, que nos apartan del propósito de Dios. Y el propósito de Dios es solo uno: santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y dentro de ese proceso, donde el Señor está santificando a su iglesia poco a poco, paso a paso, de una manera muy personal con cada uno de sus hijos, hay tiempos, escúcheme muy bien, hay tiempos en la vida de un hijo de Dios que se pueden describir como tiempos trágicos, tiempos desastrosos desde el concepto humano, ¿no? Qué tragedia, qué desastre, qué maldición. Pero ¿por qué sucedió eso? Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito específico en todo lo que sucede en nuestro diario vivir. ¿Cuál es el propósito de Dios? Acercarnos más a Él. Pero todo está bajo el control de Dios y bajo ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Acercarnos más a Él. Cuidado, ¿qué es acercarnos más a Él? Ya se lo había dicho. Hacernos como Él. Santidad. Santidad a Dios. Santidad a Dios. Por eso le pido que me acompañe al texto base del día de hoy. Está en el Evangelio de Lucas. Vamos a trabajar la versión Reina Valera. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice así la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Hijo único, bajo la dirección de su Espíritu Santo, proclamamos la palabra. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte,
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Es una porción bíblica fuerte, ¿verdad? Es una palabra fuerte, ¿sí? Y me llama la atención que es el mismo Señor Jesús que le anuncia a su discípulo, a su apóstol, a su estudiante, a su amado, a su hijo, que Satanás mismo lo pidió para zarandearlo. Aquí hay como algo controversial, ¿no? Porque el Señor anuncia que el diablo vino para matar, robar y destruir. Él dijo: pero yo he venido para que tengan vida eterna. Él dijo: pero el que mata, roba y destruye te está pidiendo. Y tienes que ir. Es como controversial, ¿cierto? Por eso es importante la relación personal con Dios, permitiendo que la palabra abra nuestro entendimiento. Yo tengo una pregunta aquí clave. Cuidado. ¿Por qué Satanás pide a un hijo de Dios? ¿Por qué Satanás pide a un hijo de Dios? Si lo que se enseña en el argot común es que, lo voy a hablar con respeto, pero es así, que los hijos de Dios tenemos el poder y la autoridad, y que pisamos a Satanás y que lo atamos y que lo encadenamos. Pero yo veo aquí que está ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Hijo de Dios, a quien Dios le entregó toda la autoridad, y parece que hubo una reunión en algún lugar, ¿sí? Y en esa reunión como que vino Satanás y les dijo: necesito a Pedro un tiempito para zarandearlo. Y tal parece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le dijeron: bien pueda, zarandielo. Y entonces viene Jesús y le dice: Satanás te pidió para zarandearos. Pues aquí uno espera que dijera: pero no te preocupes. Nosotros le dijimos: no lo toca, ni lo mire, ni... No. ¿Es permitido el zarandeo por parte de Satanás a un hijo de Dios? Sí. ¿Es permitido el zarandeo a un hijo de Dios por parte de Satanás? ¿Lo permite Dios? Sí. Entonces, la respuesta de que por qué Satanás pide a un hijo de Dios nos la dio desde el antiguo pacto, nos lo enseñó. Vámonos al libro de Job, por favor. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales, entre los hijos de Dios, vino también Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? Una criatura de Dios. Una criatura de Dios. ¿Sí? Versículo 7. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Santidad. Santidad. ¿Y quién lo está diciendo? ¿El pastor de la iglesia?
los hermanos que ven el testimonio que da el hermanito, que a veces es apariencia. Dios mismo está diciendo: Job es perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Sí? Versículo 9. Respondiendo Satanás al Señor le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. Usted ya conoce los siguientes versículos. En un día le quitó todos los hijos, en un día le quitó todos los bienes y en un día le quitó toda la salud. En un día. Si usted lee los siguientes versículos, le quitó absolutamente todo. Yo pregunto, ¿esto lo hizo Satanás por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Satanás? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Esto es una maldición? Pero normalmente se llama maldición. ¿Se le murió un hijo? ¡Qué maldición! ¿Se le cayó el negocio? ¡Qué maldición! ¿Le dio cáncer? ¡Qué maldición! Cuando una mente no está iluminada por el entendimiento de la revelación de palabra, podemos interpretar todo de qué manera. Job vivió un tiempo de tragedia, pero Job nunca fue maldito. Job vivió un tiempo de crisis, de dolor, de duelo. Se le murieron, le mataron los hijos, perdió todos los bienes y cayó en un cáncer total en su cuerpo. Cáncer en todo, no había quimio que lo sanara. Ahora, estaba en tragedia, pero no era maldito. No era maldito. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito de parte de Dios. Cuando nosotros no sabemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, lo único que nos ocupa es que no nos toquen nuestros hijos, que no nos toquen nuestros bienes y que cuidado me da una gripita, porque yo soy hijo de Dios. A mí eso no me puede pasar. A mí cómo me van a tocar mis hijos, a mí cómo me van a tocar mi dinero, mi casa, mi carro, a mí cómo me van a tocar a mí. Y muchas personas, ignorando, sin darse cuenta, negociaron y ante los ojos del mundo son benditos, pero ante los ojos de Dios son malditos. Por querer estar bien aquí, decidieron estar mal eternamente. Muy atento a lo que quiere hablarnos el Señor el día de hoy, ¿cierto? Entonces, todo lo creado por Dios en su creación está al servicio de Dios. ¿Está de acuerdo o no? Se lo voy a mostrar en el Salmo 119, 91. Reina Valera. Salmo 119, 91. Reina Valera. ¿Sí? Ponga mucha atención lo que dice. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven.
Todo está al servicio de Dios. ¿Usted sí sabe por qué creó Dios a Satanás? ¿Por qué permitió que se rebelara? Porque Satanás y sus ángeles caídos y su principado de tinieblas es un departamento administrativo del reino de Dios al servicio de la luz. Satanás y su séquito es un departamento administrativo del reino de Dios al servicio de la luz. Dese cuenta que Satanás no obró por voluntad propia. Satanás no puede tocar a nadie si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite es porque hay un propósito de parte de Dios. Entonces, alguien que tiene revelación y entendimiento de la soberanía y de la divina providencia de Dios puede entender, ¿verdad?, que cuando Dios permite que tenga que enfrentarse con realidades de este nivel, es porque hay un propósito de parte de Dios. Y antes de agarrarse a pelear y hacer todo lo que los hombres por mandato de hombre hacen, pues si usted leyó el libro de Job, entiende que dijo él: de Dios recibí los bienes, también recibo los males. Qué palabra tan poderosa. Un religioso no puede decir eso. Un religioso es: yo no acepto esto en el nombre de Jesús. Uy, blasfemo. Ya es hora de tomar alimento sólido, amados. Ya es hora de dejar de tomar lechecita y tomar alimento sólido. Yo no acepto. Porque es que la única autoridad en el universo, ¿quién es? ¿Por qué el arcángel Miguel, ¿sí?, que es el príncipe del ejército de los ángeles de Dios en los cielos, el comandante del ejército de Dios, ¿por qué no profirió una sola palabra contra Satanás cuando estuvo frente a él? ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. Porque él sabía que la autoridad que tenía Satanás para hacer lo que estaba haciendo no era propia de él. Porque si esa autoridad fuera propia de él, el universo estaría en un gran problema. ¿Cuál? Hay dos dioses. Y solo hay un Dios, solo hay una autoridad, solo hay un poder, solo hay una soberanía, y es la de nuestro Padre Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es consciente. Satanás es consciente de eso. Por eso dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Satanás también lo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Tiembla los demonios ante la presencia de Dios. Ellos creen y obedecen lo que Dios dice, lo que Dios manda. Entonces encontramos dentro del nacimiento del propósito de Dios en la humanidad, que es con Cristo Jesús, los fundadores de la iglesia, que son los apóstoles. Y uno de sus apóstoles necesita ser probado, ¿sí? Pero aquí hablamos de algo. Volvamos por favor a Lucas 22, 31, donde dice: Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado al Padre, ¿sí?, que tu fe no falte. La pregunta siguiente es: ¿qué significa zarandear? Zarandear tiene dos significados. Humanamente es coger a alguien por los hombros y sacudirlo violentamente. Violentamente es el término. Zarandear es coger a alguien por los hombros. Pero Jesús no utilizó ese término, utilizó este término, el que siempre le gustó a él: la tierra, la naturaleza, la creación.
Satanás te va a zarandear como a trigo. ¿Qué es el zarandeo en el trigo? Lo que separa la cascarilla del grano. Entonces el zarandeo en la creación de Dios es necesario para que su creación se alimente, porque nadie puede comer el grano de trigo si no le es quitada la cascarilla. Entonces, en pocas palabras, el Señor le dijo: Pedro, tienes mucha cascarilla, tenemos que quitártela. ¿Y la cascarilla fue creada por el demonio? No, es parte de la creación, y parte de ese proceso es que la cascarilla sea quitada. A nosotros nos malenseñaron a ver la realidad y cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, incluye: y conoceréis la verdad de Satanás y eso te hará libre. Incluye todo. Nosotros nos centramos solo el Señor, santidad, Dios, y cuidado con ese diablo inmundo. Y hace parte de tu proceso, hace parte de tu bendición, hace parte de tu enseñanza. Ahora, al no comprenderlo, se ha desviado la iglesia de ese propósito y nació todo lo que nació. Entonces, zarandear significa separar el trigo de su cascarilla. Y Pedro, como todos los hijos de Dios, vinimos al mundo con un propósito específico de parte de Dios. Romanos 8:28, leámoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su son llamados. Dentro del propósito de Dios, a todo hijo de Dios, a ver, venga para acá. Todo hijo de Dios, todos tenemos cascarilla. Y la única manera de quitar la cascarilla, ¿cómo es? Y si no te quitan la cascarilla, entonces no se cumple el propósito de Dios. Si no nos quitan la cascarilla, se perdió. Colócame el 29, ¿sí? 29 de Romanos. Porque a los que antes conoció, mira, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un momento, perdón. Entonces Jesús también fue zarandeado. ¿También tenía cascarilla? Sí, 100% hombre, 100% Dios. Esperma del semen, simiente, semilla del Espíritu Santo, óvulo de un ser humano totalmente pecador como todos nosotros, María. Y lo que él tiene que enfrentar y vencer es lo que le transmite María desde el vientre. ¿Con qué lo enfrenta? Con el poder del semen, la semilla, el simiente de Dios. Él es zarandeado. ¿Dónde? Desierto. Y no solo desierto, todo era un zarandeo para él. Todo era un zarandeo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, y llega a una humanidad y a un sistema religioso que presumen ser el camino, la verdad y la vida, pero no lo son, y Él tiene que enfrentarlo. Él tiene que hacerle frente a esa realidad. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, ¿sí? Y a los que justificó, a estos también zarandeó. Porque es que nosotros tenemos un concepto de gloria muy errado. Tenemos un concepto de gloria muy errado. ¿Cuál es la única manera de glorificar a Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? No, perdón, iglesia, ¿dónde estamos? ¿Cómo es que tú glorificas a Dios? No. El zarandeo es lo que me permite
que yo pueda glorificar a Dios. Hace parte. Entonces, pues, que le cantamos, no, así no se glorifica a Dios. Juan 15:8. Tenemos que ser totalmente bíblicos. Juan 15:8. Juan 15:8. Cuidado lo que dice el Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Llevando qué? Fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En pocas palabras, cuando te cacheteen, da fruto. Ponga la otra. Cuando todo está en contra, gózate. Cuando llegue la tormenta, mantente en paz. Te robaron, te insultaron, mansedumbre. Se vino todo abajo, fe. Y nada que ves lo que quieres ver, paciencia. Y te están ofreciendo de todo, dominio propio. Pero si tenemos cascarilla, no somos fruto. En pocas palabras, alguien que dice, yo no puedo amar. Sí puedes, pero la cascarilla tiene que ser quitada. Yo no puedo perdonar. Sí puedes, fuiste diseñado para perdonar. Lo que pasa es que la cascarilla no te deja ver que puedes perdonar. Yo no puedo hacer esto. Sí puedes hacerlo. Lo que pasa es que la cascarilla no te deja ver tu identidad, tu valor y tu carácter. Entonces, qué tremendo. A veces hablamos por impulso, por emoción, por todo. Señor, yo quiero glorificarte. Satanás, te están llamando. Señor, yo quiero tener un matrimonio perfecto. Lucifer, a trabajar. Y entonces el sistema religioso nos metió, fue en una relación. Yo voy a cambiar la palabra religiosa, que suena feo, por románticos. Nos volvimos muy románticos. Ay, yo amo a Dios, y es que Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Nos volvimos, fue eso, románticos, sentimentalistas. ¿Sí? Sin la dirección. No estoy diciendo que los sentimientos y las emociones sean malas. Ellas se convierten en un obstáculo cuando no están sometidas al Espíritu Santo de Dios. Nuestras emociones, entonces pues si las emociones y los sentimientos son malos, entonces Dios se equivocó. Porque ¿para qué nos dio sentimientos y emociones? ¿Para qué nos dio? Porque nos dio un Espíritu Santo para que las dirija. Entonces encontramos a un Pedro que estaba llamado ¿a qué? A glorificar al Señor. Y permítanme aquí un momentico. Tal parece que antes de irse el Señor, como que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allá en las noches que el Señor Jesús se metía en la montaña, y como que tuvieron una reunión de trabajo en equipo y dijeron: Jesús, no puedes dejar a Pedro así. ¿Por qué? Diga conmigo: Jesús no me va a dejar a mitad de camino. Dígalo. Pues en el contexto de la palabra que estoy exponiendo y predicando, muchos no lo dicen porque dicen: ay, pero yo no quiero ser zarandeado. Y entonces, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste a este mundo? Si vinimos fue con propósito divino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Versículo 32, Lucas 22 dice: pero yo he rogado por ti. Jesús le dejó muy claro a Pedro lo único que necesitaba para el tiempo que se avecinaba. Yo he rogado por ti. ¿Y qué era lo que Pedro necesitaba? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿sí?
Y Jesús le pide a Pedro que entienda que él está en las manos de Dios y que estando en las manos de Dios, ¿sí?, lo que va a enfrentar no lo puede apartar del propósito de Dios, porque él fue creado para ese propósito. Y le está diciendo: Pedro, solo tienes que creer aún en medio de esa realidad que vas a enfrentar. Aquí hay otra pregunta: ¿y por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Mateo? ¿Por qué no fue otro de los discípulos? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro, iglesia? ¿Por qué Pedro? Porque la Biblia nos enseña que fue a Pedro a quien el Señor más veces le dijo: ¿por qué dudas? ¿Por qué te desanimas? ¿O no fue al que después de estar glorificado el Señor resucitado le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le dijo me amas? Estaba haciéndole el examen final para graduarlo, a ver si la zarandeada había servido. Pedro, ¿me amas? Porque si no, pues llamamos otra vez al departamento administrativo a que termine bien la obra. ¿Me amas? ¿Me amas? Si usted ha leído la Biblia y conoce la historia de Pedro, el más colérico, sanguíneo, un hombre todo frentero, era el hombre que más dudaba, era el hombre con más miedos. Y Jesús no podía dejar a su apóstol con un nivel de fe bajo. Dios no te va a dejar donde estás. Dios no te va a dejar donde estás. Pero te está hablando es a ti, no a tu esposo, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tu familia, no a tu enemigo. Te está diciendo a ti: no te voy a dejar. Ve, pues venía a decirle a usted que o qué, por favor, escúcheme muy bien. Si Dios todo lo conoce, pues yo le iba a decir, pues no le pida a Dios que lo cambie. Pues eso no depende de nosotros. Pedro ni sabía el nivel de fe que tenía. Pedro no sabía el nivel de fe que tenía. Pero usted va a dar fruto. Usted va a dar fruto. Y habrán señales, como salen los memes. Habrán señales. Sí, zarandeo. Esas son las señales de que Dios te está preparando para que lo glorifiques. La cascarilla es lo que está deteniendo tu bendición aquí en la tierra. Job lo perdió todo, pero nunca fue maldito. Hombres lo ganaron todo y murieron como malditos. Porque no, lo que tú quieres, al modelo de quién lo estás consiguiendo. El hogar perfecto que tú quieres, ¿cómo lo estás consiguiendo? El matrimonio perfecto que tú tienes, ¿cómo lo estás consiguiendo? Entonces tú, wow, esto es duro, Dios te coloca, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 7, hombre, el que está soltero no se una a ninguna mujer, la que está soltera quédese solita. Y el que esté casado no se vaya a divorciar. ¿Eso dijo Pablo o no? ¿Sí lo ha leído o no? Ok. Y entonces ya después dice, pero bueno, si no pueden aguantar las ganas de la intimidad sexual, pues cásense. Pero, aunque vivan en santidad, tendrán aflicción en la carne. Parte del diario vivir marital es el zarandeo. Y cuando tú no entiendes el propósito y la voluntad de Dios y no aguantas el zarandeo, ¿qué hace uno? Pues irse a buscar lo que a mí me parece que debe ser mi esposo o mi esposa. Y ahí puedes vivir una vida en, ay,
el matrimonio perfecto. Sí, maldito. Le estoy predicando la palabra de Dios. Le estoy predicando la palabra de Dios. Porque Él dijo, las bases de la fe. ¿Cuáles son las bases de la fe? Agradecidos. Segundo, pacientes. Pero Señor, no aguanto, me largo. Constantes, ¿en dónde? En mi presencia, en oración, en buscarme, en hablar conmigo, en humillarse, en rendirse. ¿Por qué? Porque ser agradecido con Dios trae sufrimiento. Agradecido con Dios no es gracias Señor, gracias Señor. No, la única manera como se le agradece a Dios es obedeciendo su palabra, y eso conlleva sufrimiento. Y eso no se soporta humanamente. Se necesita una verdadera intimidad con Dios, una verdadera rendición, una verdadera constante intimidad con Dios. Señor, no aguanto. Bueno, todos conocemos la frase, pero la pronuncio: ¿te la llevas o te la mando? ¿Te lo llevas o es que ya mismo te lo subo? ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento. Dese cuenta que a Pedro le estaba diciendo como nos quiere decir a nosotros. ¿Sí? Necesitas ser libre de la cascarilla. ¿Para qué? Para que disfrutes lo que te hemos dado. Necesitas ser zarandeado, pero Él lo anuncia. Ahora, si uno vive es ajeno y de todos modos Dios nos extiende en su propósito, pues viene el zarandeo sin que usted sepa que es zarandeo, y es donde pasa lo que pasa. Pero qué lindo que en intimidad con Dios usted y yo sepamos qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Filipenses 1:6. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... Colóquemelo en las 3 versiones. Dios habla hoy, por favor, Fernando. Míralo como lo dice este versículo en Dios habla hoy y en TLA. Así dice esta palabra. Y tiene que ver con lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen final mientras llega el día en que Jesucristo regrese. Jesús, cuando le dice a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, le estaba diciendo en un lenguaje real es: Pedro, no te vamos a dejar con esa fe tan débil. Tranquilo. Tú no vas a quedar así de emocionalista, tú no vas a quedar así de débil, tú no vas a quedar así de enquencle, usted no va a quedar, no. Vamos a perfeccionar la obra, prepárate. Un equipo del reino de Dios viene a pulirte, sí, Satanás. ¿Siguen cómo se quedan todos callados? Como que, oh, sí, Él está al servicio de Dios y hace parte del propósito de Dios en nosotros. Entonces, ese punto de que a toda hora viene a qué o qué, wow. Perdón, allá en Juan 10, el Señor dijo, literalmente dice, el diablo o el enemigo viene a robar, a matar o a destruir. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Juan? ¿Dice el enemigo o el diablo? Ok, el enemigo. El enemigo. Pero, pues, no sé, que se ha abierto el entendimiento. Recuerde que lo que Jesús habló, Él se los dijo. Lo que yo les digo, ustedes no lo van a ¿qué? A comprender. Y se confirma. Por eso llamó al apóstol Pablo. Y Pablo es el que recibe toda la revelación del entendimiento de los 4 evangelios, o sea, de la vida de Jesucristo.
tanto que Pedro, el que fue zarandeado, dejó escrito. ¿Quién ha leído ese versículo? Dijo, esas cartas de Pablo que son tan difíciles de entender, dijo Pedro. Pedro, que estuvo con Jesús, no entendió lo que Jesús le dijo a Pablo. Pedro, que estuvo con Jesús, no entendió lo que Jesús le dijo a Pablo. Entonces, gran parte de lo que está en los evangelios solo lo vamos a entender cuando el Espíritu Santo nos lo explique en las cartas de Pablo, porque todo debe estar en la palabra, no en hombres. Todo debe estar en la palabra. Entonces, cuando tú le hagas una pregunta a la Biblia misma te la responde. Lo que tú no entiendes de Deuteronomio, lo vas a comprender de pronto allá en Corintios. Lo que tú no entiendes en Éxodo, te lo va a responder Gálatas. Lo que no entendimos en Levítico nos lo respondió Romanos, porque Levítico es la ley, los sacrificios. Y viene Gálatas y Romanos y nos explica todo. Todo nos lo explica. ¿A dónde voy? Yo quiero decir algo y lo voy a hablar con entendimiento, temor y temblor de Dios. ¿Sí? Vino a robar, a matar y a destruir ¿qué? Vino a robar, a matar y a destruir ¿qué? Traslademos ese versículo a Job. Juan, llevémonoslo para Job, para que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces supongamos que está ahí el ángel del Señor diciéndole a Job, el enemigo viene, ¿y qué le hizo? Le robó, le mató y le destruyó ¿qué? Los hijos, los bienes y la salud. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Deje así. ¿Cuál era el propósito de Dios? Oye, si en realidad Dios existe y tú y yo somos hijos de Dios, pase lo que pase, solo hay un propósito. ¿Cuál? Acercarnos totalmente a Él. En un principio, para romper una estructura que usted y yo no entendemos, como que Él, el terapeuta de terapeutas, nos dio la gran terapia. ¿Cuál? ¡Bú! Matemos al bú. Y resulta que el bú era parte de la terapia para que usted y yo saliéramos de la cascarilla y lo glorifiquemos a Él. Punto final. Usted verá con qué parte se queda. Vamos a coger al ladrón que roba, mata y destruye. Hágale. Ahí dice que tiene permiso de andar ¿por dónde? Por toda la tierra, rodeándola. Que ni el arcángel Miguel lo pudo encadenar, atar y ligar, ni nada de eso. Yo pregunto, ¿Jesús ató, encadenó y ligó a Lucifer? ¿Sí? Lo venció. Lo venció. ¿Cómo? Obedeciendo al Padre. La única manera de vencer es obedeciendo al Padre. Por eso le dijo, yo he rogado a ti, por ti que ¿qué? Que tu fe. ¿Qué es fe? Obediencia. ¿Qué es fe? Obediencia. Si usted no se ha dado cuenta, entre las cartas de Pablo, ¿sí? Hay un apóstol que estuvo con Jesús que es totalmente contrario a lo que Pablo dice en el buen sentido de la palabra. Pablo habla de por gracia, por gracia, por gracia. ¿Y qué dijo Santiago? La fe son obras. La fe son hechos. La gracia es el poder de Dios para que mi fe se manifieste en obediencia a la palabra de Dios. La gracia es el poder de Dios que me permite obedecer. En pocas palabras, se lo voy a traducir. La gracia es el poder de Dios que me permite soportar, resistir, aguantar lo que ningún ser humano en su carne podría aguantar. Un cachetadón para poner la otra.
Eso es. Por eso él dice, yo he rogado que tu fe no falte. Firme, hay un propósito. Viste los milagros, viste todo lo que hice. Ve y entra a tu salón de clase. Te van a zarandear, a mover violentamente, pero quietico. Cuidado, abre la boca. Y de pronto le reveló un anticipo. Le dijo, y cuidado, se me cuelga, sin él saber lo que iba a pasar. No se me vaya a colgar, porque la vas a embarrar, vas a fallarme. Vas a fallarme. Entonces, dentro del proceso, uno de los trabajos que utiliza Satanás es hacerte creer que porque fallaste y caíste, ya perdiste. Y así no es. Ahora, pues ya cada uno en su relación personal con Dios, ¿verdad? Ya cada uno en su intimidad con Dios. Ya cada uno en Señor, ya que es esta conducta, que es este hábito que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, escúcheme, el zarandeo, la prueba, la aflicción, la tribulación son una herramienta muy poderosa en el proceso de un creyente. ¿Qué da Dios a través del zarandeo? ¿Qué nos da Dios a través de la prueba, la aflicción y la tribulación? Recibimos de Dios algo que luego debo dar, impartir y ministrar a otros. Porque Él le dijo, va a ser duro, pero se lo adelantó. Hablemoslo al día de hoy. Se lo profetizó el verdadero profeta. Usted vuelve del zarandeo con una misión especial. Entonces, el zarandeo tiene un propósito: afirmarte, empoderarte para que seas bendición para otros. Hasta que tú no seas zarandeado, no podrás ser bendición de otros. Y fue el único, yo creo que en algún momento, esto es mío, ¿no? Cuidado, esto es mío, esto es para colocarle aquí algo de sabor al alimento. Que el padre le dijo, oye hijo, Señor, y si zarandeamos a Juan, que también es de abrir la fe, ay, él me ama mucho, padre. Pero no importa, hijo. Pedro, de pronto el Espíritu Santo dijo, no, Mateo, que está muy interesado por la plata. Esto es mío, es un comentario, está fuera de contexto, no es bíblico, no es doctrina, no es nada, ¿verdad? Cuidado, no se quede con esto, por favor. No se vaya a quedar con esto. ¿A dónde voy? Hay un propósito en todo lo que sucede. Ahora, ¿qué tiene amargada una persona? ¿Qué tiene estancada una persona? ¿Qué tiene destruida una persona? La fe, la falta de fe. Yo digo, pero ya una fe madura, una fe verdadera, una fe que es la obediencia total a Dios, ¿sí? Entonces, el zarandeo afirma a Pedro a un mayor nivel de fe para que luego lo imparta a los demás discípulos. Entonces, una cosa es impartir conocimiento bíblico y otra cosa es impartir poder de Dios. Tú puedes hacer una exposición teológica perfecta de la soteriología. ¿Ustedes saben qué es soteriología? ¿No? Es la doctrina de la salvación. Soteriología, doctrina de la salvación. Angelología, la doctrina de los ángeles. ¿Cómo llama la doctrina de la profecía? Ay, oiga. Escatología, doctrina de la profecía. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que Pedro es llevado a una situación que se puede denominar trágica, desastrosa, maldita, miserable, ¿sí? Y que así lo fue y así quedó plasmado, pero tenía un propósito: bendecir a otros. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida?
Entonces aquí solo hay dos clases. Los que fuimos llamados para bendecir a otros o los que están sentados para que otros los bendigan. ¿Usted de cuál lado está? No, y nada malo de que usted sea el que bendíceme, Señor, a través de tu palabra hoy con el pastor. O que tú digas, Señor, yo fui llamado ¿a qué? A bendecir a otros. Eso significa que tú tienes que ser preparado, formado. La cascarilla tiene que ser quitada. Ahora sí, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu propósito? Y la paga será de acuerdo a qué? Al trabajo. Aquí el que está esperando que otros lo bendigan y le impartan fe. ¿Cuántos han estado en reuniones? Sí, lo reconozco. De hombres que todos desconocemos eso, ¿no? Uy, qué palabra. Si han estado en lugares donde hombres de Dios sueltan una palabra que usted se mueve y, ay, Señor, ¿qué es esto? Si uno dice, ay, Señor, yo quiero ser como él, dice, no aguantarías ni esto de la zarandeada que le he pegado a él. Son hombres que han sido zarandeados para poder pararse en un lugar y decir, Dios te ama, y tú lo recibas y puedas decir, así es, eres bendecido y ya, y con eso sales y vas y vives en un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, un trabajo, unos proyectos, unos hijos, una empresa y ya, salvo. Pero entonces dejan claro cuál es el propósito de Dios para tu vida. Como para que no caigamos en el libro de las murmuraciones, ¿no? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿Estamos, iglesia? Pero mira, aquí sucede algo, versículo 33 y 34, qué lindo. Él le dijo, entonces Pedrito, qué lindo, ¿no? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo, Pedro, te digo, o sea, le estaba diciendo, entiende por qué te debo zarandear. Esta madrugada te lo voy a mostrar. Pero Pedro insistía, porque una cosa es la fortaleza emocional de la carne. Yo puedo, yo lo hago. Es lo que llamamos patada de antioqueño, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a emprender, vamos a negociar, vamos a esto, vamos a lo otro. Se lo voy a votar eclesialmente. Voy a ser parte del ministerio del equipo de músicos y cantores, porque yo sí canto, como si pararte aquí era solo cantar. Yo quiero predicar, porque yo como que predico mejor. Pues dale. Y le voy a decir algo. Cosas que el hombre natural desconoce. ¿Tú sabes por qué dentro de ti, Pastor José Miguel, venga para acá? ¿Tú sabes por qué dentro de ti hay algo que dice, yo pararme en una puerta a esperar ahí en los baños, que acomoda, que bobada? Porque es que tu ser interior sabe que hasta para colocarse esto se necesita zarandeo. ¿O no, mi pastor? Y no necesariamente de su martica. ¿Sí? No. Hoy. Pero qué bendición cuando el Espíritu Santo te muestra que tú nunca podías pasar ese zarandeo, sino que es Él el que te da las fuerzas. Y cuando pasas ese primer nivel a 30, fruto a 30, wow, Señor, después de que usted ya da un fruto a 30, dice, hágale, Señor, le entro.
Y viene a 60 y dice, listo para el 100. Entonces el resto antes del 30 es, ¿y por qué? ¿Por qué me metí a esto? Si a mí en el mundo me iba mejor. Yo trabajaba, yo rumbeaba. Usted, ay, claro que sí, usted no se ha hecho la pregunta. Hola, yo cuando estaba en el mundo, todo lo que hacía y todo lo que vivía y todo lo que pasaba, y a mí me iba bien. A mí me iba re bien. Y ahora que estoy en santidad y que estoy obedeciendo, y miren las que estoy. Y hay momentos donde uno dice, ¿a qué horas me metí en esto? Y hay momentos donde uno también dice, y no hay posibilidad de volver allá. Como dijo el pueblo, ¿para qué nos trajo acá Moisés si el mar rojo al frente, Faraón atrás? Preferimos vivir como esclavos que ser zarandeados en libertad. Solo un ser humano llamado a la libertad entiende y acepta el zarandeo que Dios permite en su vida. Un hombre y una mujer libre termina amando el zarandeo. ¿Cuántos están acá? El natural no, porque el natural le gusta ser esclavo de las emociones. Trátame bien, trátame bonito. Eso el viernes por todo lado. San Valentín. Ese es el zarandeo más zarandeo de todos. Ay, no me regalaste el iPhone, no me diste los tenis, qué sufrimiento. Mientras que el zarandeado es que San Valentín. ¿Quién hace eso? Es un valiente. Él no vive en San Valentín, él vive en valentía. Dile un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vemos que Jesús sabía que la fe de Pedro aún no tenía. Jesús sabía que la fe de Pedro aún no tenía la medida, la estatura del varón perfecto. Y por eso permitió lo que permitió. Y yo pregunto, ¿dónde está la medida de tu fe? No estoy hablando de cosas allá alegóricas externas. A mí la forma no me gusta. Yo fui llamado a ministrar el fondo. Forma es lo que se ve afuera y es lo que el natural ama. Fondo es lo que se vive adentro y es crecimiento. La forma tiene que ver con la multiplicación, multitudes. Allá lo externo, eso para cualquiera. El fondo es lo de adentro, madurez, crecimiento, carácter. ¿Sí? Identidad, valor y carácter. ¿Hay alguien a quien el Señor alguna vez le ha dicho, ok, mira, vas a llegar a casa y te van a insultar? La tengo preparada, lo tengo preparado para que te insulte, pero te lo dije, te quedas callado. ¿A alguien le ha pasado esto o no? ¿A alguien le ha pasado como a mí que dice, no habla? Y concretamente dice, no le diga taca taca. A mí ese no le diga taca taca me dura como media hora nomás. Taca 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 taca. Perdóname. ¿También? ¿Sí? ¿Te pasa o no? A todos nos pasa. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Entonces, Pedro era el prototipo tuyo y mío. Taca, 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 taca. Y con Jesús al lado. Pedro, cálmate. Sí, Señor. Taca, taca, taca. Yo estoy con Jesús. Al salón de zarandeo, mi hermano. Se acabó tu taca, taca. ¿Por qué? Porque no fuiste diseñado para decir lo que a ti te parece, para pensar lo que a ti te parece, para sentir lo que a ti te parece, para hacer lo que a ti te parece. Fuiste diseñado para vivir para Dios, para agradarlo a Él, para hacer lo que a Él lo glorifica. Y esos son años de proceso y preparación.
¿Cuántos son conscientes de ese proceso? ¿Cuántos? Ahora sí, ya nos conectamos. Y, perdón lo incidente, pero alguien decía, bueno, ¿y esta comunidad para dónde va? Aquí es para donde vamos. No hay otro lugar. Yo no quiero multitudes de masa. Yo no quiero multitudes de gente que llama gloria de Dios. Todo es externo, a sabiendas que al igual que Pedro, Dios sabe que no tienen la medida ni la estatura. No estoy diciendo que esos siervos no lo tengan. Wow, cuidado. Cuidado. No, Dios tenga misericordia de mí. No, no lo sé. Es más, lo más saludable es decir que eso es propósito de Dios, pero que ha sido levantado al diseño de Dios. Al diseño de Dios. Pero pues uno viene a la palabra y dice, wow. ¿Dónde está el templo físico que Jesús construyó? ¿En qué ciudad fue que construyó el templo físico para sus reuniones? ¿Sabían o no? Jesús no vino a construir templos físicos. Él vino a hacer de nosotros el templo eterno. Por eso, en el momento crucial de darles la gran enseñanza, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo empezó esa enseñanza? ¿Sí ven ese templo? Sí. Derrúmbenlo, que en 3 días yo lo levantaré. ¿Y estaba hablando de quién? Él estaba haciendo así. ¿Sí ven este templo? Sí. ¿Que después van a ser ustedes? No importa que los derriben humanamente, carnalmente, nunca podrán ser derribados, porque el Hades no prevaleció contra la iglesia. Y si tú eres iglesia, las tinieblas nunca te vencerán. Las tinieblas te forman, las tinieblas te dan el carácter de Dios, pero las tinieblas nunca vencerán a un auténtico hijo de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Déselo fuerte a Él, déselo fuerte. Las tinieblas no te han vencido, las tinieblas están formando tu carácter. Aleluya. Y no le diga a Dios, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué así? Era peor que te hubiera dejado con cascarilla. Peor no, te pierdes. Perdemos el propósito de Dios. Perdemos el propósito de Dios. ¿Estamos? Ok, vamos a mirar 4 varones de Dios que fueron zarandeados. ¿Cuánto tiempo duró el zarandeo de Pedro? ¿Quién sabe en qué consistió el zarandeo de Pedro? ¿Cuál fue el zarandeo de Pedro? La negación, punto. Y pues no se habla en realidad. Yo no me imagino cómo fue eso con él, a sabiendas de que el Señor estaba ahí. Eso debió ser muy duro. O lo niega y Jesús lo mira. Los que tengan los originales puedan acceder a los originales. La tercera negada no es como aparece en la Biblia, en las traducciones tradicionales. La tercera negada es una retórica de groserías del más alto nivel. Porque Pedro está frente a ¿qué? Por eso le dijo, tú no tienes la fe, tú no tienes la madurez. Pedro está frente a, te voy a matar con él, vas a ser crucificada con él. Y él no tenía la fe para decir, siendo que le había dicho horas antes, si es necesario muero contigo. Pero cuando ya vio a los romanos, cuando ya vio la realidad, cuando ya lo llamaron de la fiscalía, cuando ya el doctor dio el diagnóstico, cuando el banco lo llamó, cuando ya todo se vino para abajo, ahí sí, no. Y se soltó. Yo no conozco a ese tal por cual, ese es un tal. Cuando él suelta toda esa verborrea del Señor, todos dicen, no, sí, este no está con él. Y él en ese momento salvó su vida, pero ahí empezó su zarandeada. Y es cuando, lo más tremendo de todo, porque quedó escrito, es que Pedro salió y dijo, y yo dije que iba a morir con él.
y no morí con él. Ahí empezó la zarandeada. Y yo dije que me iba a callar y no me callé. Y yo dije que iba a ir al hospital a servir y no fui. Y yo dije que iba a ir a la cárcel y no fui. Porque es que cada vez que usted va a empezar a servirle al Señor, necesita ser zarandeado. Y la zarandeada no es solo que te hagan daño. Zarandear es que te muevan del propósito al que Dios te está impulsando. Entonces Dios te dice: sírveme, te necesito, te di palabra, te di dones, ve y ora por los enfermos, ve y ora por los presos, ve y ora por los habitantes de calle. Y entonces usted, amén, aleluya, Señor. Y ahí mismo el Señor, abórdenlo. Cuidado con lo que les voy a decir. Hay una manera de zarandeo que el hombre no discierne. ¿Cuál? Un zarandeo con cosas buenas. ¿Me hice entender o no? ¿Me hice entender o no? El propósito de Dios es llegar allá. Ese es el propósito. Yo tengo que llegar a esa cámara. Y entonces yo voy muy bien, oro, ayuno, medito. Pero el Señor conoce mi nivel de fe. La medida de la estatura del varón perfecto aún no está en mí. Y entonces vienen los factores distractores. No solamente es una enfermedad, no solamente es una cárcel, un divorcio, un problema judicial, financiero. No. También nos desviamos, nos zarandean con cosas buenas. ¿Y a usted cuánto le pagan por ir allá al hospital y a la cárcel? No, eso es servicio al Señor. Servicio al Señor. Lo están explotando ese pastor allá. ¿Y usted qué tan bobo? ¿Usted qué habla de qué? Mire, venga, haga aquí, que aquí sí. Digo, ay. Y hay caminos que al hombre le parecen y al final son. Entonces cuando yo llegué y dice: Señor, dije: bueno, ¿entendiste? Sí. Nunca más te desvías de mi propósito. Te va a doler, vas a sufrir, te van a atacar, vas a llorar, vas a tener que soportar y resistir, pero cumple lo que yo te diga, porque ahí está la vida, ahí está la verdad, ahí está el camino, y ese es tu galardón. No te me desvías. Ok, entonces todos, yo les hablo aquí de servir al Señor, ir al hospital, ir a la cárcel, habitante de calle. ¿Cómo le estamos sirviendo al Señor con nuestro cónyuge? Con nuestros hijos, en el estudio, en el trabajo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia, o amó a la iglesia, dijo el apóstol Pablo. O sea, si tienen que morir por ella, a la cruz. Siervos, empleados, sírvanle a sus jefes como si lo hicieran para Dios. Sobre todo a los jefes malos, a quienes también fui yo quien les di la autoridad. ¿Estamos sirviendo también al Señor ahí? No, como nosotros estudiamos mucho, tenemos especialización, maestría, PhD, y ese jefecito, ese a duras penas tiene un posgrado, pero fue que Dios quien lo colocó ahí. Pero usted no sabe nada, yo sí sé. Respétalo. Aquí no es de saber, aquí es de obedecer. Y el que nunca supo obedecer, nunca sabrá mandar. El arte de mandar se aprende en obedecer. Y pues a los hombres desde lo secular, al jefe, a los honra padre y madre. A ver, ¿cuántos están obedeciendo el gran mandato que viene con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato con promesa que trae la palabra. ¿Y cuántos por honrar a papá y mamá se ven en las que se ven?
sacrificar tiempo, entre comillas, sacrificar, hay que darles al que necesita dinero, compañía, pero lo que más necesita una persona después de cierta edad es que ser escuchada sin ser juzgada. Porque cuando nosotros balbuceábamos de niños y ni siquiera hablábamos o hablábamos estupideces, papá y mamá, y sobre todo mamá, siempre nos amó y nos escuchó. Y se nos olvidó que nos cambió el pañal. Y ahora, cuando los tenemos ya con las canas, como que se les olvidaron las cosas, el que de pronto que tenga que cambiarle el pañal a su papá o a su mamá, el que tenga que aguantarle la cantaleta, dice el Señor, y tendré que zarandearte para que entiendas. Y tendré que zarandearte para que entiendas que a padre y madre se honra, que a los jefes se respetan, que los esposos entre sí deben soportarse, tolerarse, aguantarse. Para llegar a ese punto se tendrán que decir lo que uno no debe decir muchas veces. ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Sí, llega un momento hasta que está uno tan herido, uno no por el otro, sino lo duro que está su corazón, que hasta se inventa cosas para ir al otro y lo hiere. No se preocupe, en el zarandeo todo eso será acomodado. ¿Estamos, iglesia? Sí, estamos acá. Ok, entonces vemos a 4 personajes bíblicos que nos van a enseñar el zarandeo. ¿Cuál fue el primero? José. José fue zarandeado, pero voy a cambiar la palabra zarandeado por preparado. ¿Les parece? Ser zarandeado es ser preparado. No vuelva a decir estoy sufriendo, estoy siendo preparado. No vuelva a decir me están maltratando, me están preparando. No vuelva a decir me están humillando, diga me están preparando. No vuelva a decir me hirieron, me maltrataron, me robaron, me rechazaron. No, me prepararon para glorificar a mi papá, porque todo esto está quitando la cascarilla que no me deja dar fruto, que no me deja ser fruto. ¿Estamos, iglesia? Entonces José fue preparado durante 14 años para gobernar una nación y salvar al pueblo que era su familia. Si José no hubiera sido preparado, zarandeado como esclavo y como preso, toda su familia muere y se acabó el pueblo de Dios. Oh, mire lo que le estoy diciendo. Si José no hubiera sido zarandeado, el pueblo de Dios no existía y usted tampoco y yo no tendríamos esperanza en Jesús. No tendríamos esperanza en Jesús. El zarandeo nos prepara para que la fe aumente y la esperanza se abra y digamos, hay galardón. Hay galardón en todo este sufrimiento, hay galardón en este padecimiento. Entonces no es coincidencia lo que estás viviendo. Perdón, el zarandeo de Pedro no fue consecuencia de una decisión de él. Sí, entonces hay zarandeos que son poquiticos, que vienen disfrazados de luz, de bendición, pero el 99% del zarandeo es doloroso. Y ese doloroso viene a través de malas ¿qué? Decisiones. Entonces, ok, reconozca, reflexione, arrepiéntase, hable con papá, pídale perdón, pero salga ya de darse tanto lapo ahí, palo. Levántese y diga, Señor, me estás preparando. En el momento que usted diga, me estás preparando, usted va a dar un paso definitivo para salir de ese zarandeo y entender lo que tiene que entender y entrar al siguiente zarandeo. Bienvenidos a bordo. Porque esto es de zarandeo en zarandeo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas estando zarandeado? Aleluya. Entonces José fue preparado 14 años para gobernar una nación y salvar a su pueblo. Job. La Biblia no dice cuánto tiempo fue el zarandeo de Job, ¿no? ¿O sí? No. Pero ¿qué zarandeo? ¿Y qué trajo como consecuencia? Un hombre más sabio, más fuerte
y con más riqueza material y financiera aquí en la tierra. Zarandeo. Siguiente, David. David fue preparado más de 14 años para reinar con un corazón conforme al corazón de Dios. David, 14 años perseguido por Saúl, escondiéndose en las montañas, en las catatumbas, allá como un prófugo de la ley, como un delincuente. En el fondo David sabía. ¿Ustedes quieren saber cuándo el reino de David fue confirmado? Cuando David estaba con sus hombres durmiendo en una cueva y entró Saúl a dormir a esa cueva. Y le dijo el paje de armas, le dijo: mira cuánto te ama el Señor. Mira cuánto te ama el Señor, que puso a tu enemigo ahí al lado dormido. Mátelo y se acabó esto. ¿Y qué dijo David? Cuidado tocar yo el ungido de Dios, el siervo de Dios, el amado de Dios. Y cogió y le quitó ¿qué? Saúl se levantó y se fue. Y ya cuando iban adelante le dijo: mi rey, mi señor ungido, al enemigo que lo venía persiguiendo con un ejército muy grande, más grande que el de él, para matarlo. Le dijo: mira lo que tengo acá. Pude matarte y no lo hice. Esos que te están cuidando, pero se la sacó, ¿no? Esos que te están cuidando no sirven para nada, mi rey. Ay, mi David, mi niño tan lindo, pero lo quería matar. Ahí fue confirmado. ¿Cuándo qué? Por fe practicó la fe. Al enemigo, ámalo, bendícelo, ora por él y hazle el bien. Eso fue lo que hizo David. Estaba obedeciendo Mateo 5, 44, 45 sin que Jesús hubiese venido a la tierra, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Fe es hacer las cosas en obediencia a Dios. ¿Estás sufriendo? El problema no es el sufrimiento, el problema es tu poca fe. ¿Cuál es el problema? No es la realidad que enfrentas, el dolor, el sufrimiento, el rechazo. En un matrimonio, ¿cuándo llega esto? El matrimonio nunca va a llegar ni a los 3, ni a los 5, ni a los 10. El matrimonio se mide después de los 20, 25 años. Ahí es donde se mide un matrimonio realmente. Cuando ya no parece uno esposo, sino hermanitos. Porque usted termina pareciéndose a la persona con la que más pasa tiempo. Sí, parece uno, somos hermanitos. Hola hermanita, hola hermanito, ¿cómo vas? Bien hermanita, bueno hermanita, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si está la cosa caliente, pues bendigámonos pero de lejos. Para evitar lo que se debe evitar. Al día de hoy, ¿qué dijo el Señor? Y cuando yo vuelva encontraré fe. ¿Por qué sabemos que se acerca el tiempo? Porque hoy un día la pomposidad para celebrar una ceremonia matrimonial no tiene nombre. Quieren echar la casa por la ventana para que a los 3 meses ya no haya nada. Lo que hace un matrimonio no es la pomposidad de una ceremonia, sino la fe en Jesucristo, que te dice: me uno a ti, no para que me hagas feliz, me uno a ti para que tú y yo lo honremos a Él. ¿Cuál es la razón de un matrimonio? Honrar a Dios, no sentir riquito. Un matrimonio no es: ay, es que yo contigo no siento nada, me voy a buscar a alguien con quien sienta riquito. Pues fume marihuana. Lo que llaman espiritualidad no son más que marihuaneros espirituales que convirtieron todo en sentir riquito. Yo digo, en el momento en que el Señor nos salvó, escúchame, en el momento en el que el Señor nos salvó, con la cruz, con la vergüenza, con la humillación, con el vituperio, qué riquito estaba sintiendo nuestro Señor. Y estaba glorificando al Padre, estaba glorificando a Dios con el sufrimiento. Porque solo hay 2 maneras de ser santificados:
obedeciendo la palabra, que se sufre o a través de un padecimiento que por lo regular es en la cama, en una cama de hospital. Cuando alguien tiene que ser entubado y que quimios y cantidad de cosas, es la manera como Dios dice: te voy a purificar para traerte a mi presencia. El sufrimiento purifica. El sufrimiento purifica. Yo escogí la palabra. ¿Usted qué escoge? Porque aquí también se sufre, pero aquí se disfruta el galardón. Allá ya no hay galardón. Allá ya no hay galardón. Hay salvación, pero no hay galardón. Y el último de los ejemplos que le traigo, ¿quién fue? Pues Saulo de Tarso, un tremendo hombre. Y él no fue un tiempo de padecimiento. Hay un versículo en Hechos que dice: lo único que sé es que a todo lado donde vaya me van a coger a palo, me van a insultar y me van a maltratar. Y a palo era palo. A él lo dejaban privado de las paleras que le daban por predicar a Jesucristo. Y él la tenía clara. Cuando él iba rumbo a Jerusalén para ser preso y llevado a Roma, uno de los profetas, Agabo, le dijo: no vayas. Dijo: hermanito, qué pena, lo único que sé es que a donde vaya por predicar a mi Jesús me van a dar palo. Eso es ser un verdadero apóstol de Jesús. ¿Tú eres apóstol en tu trabajo? ¿Permites que te den palo? ¿Respetas tus autoridades? ¿Respetas y honras a tus padres? ¿O solo amas a los que te aman? ¿O solo amas a tu familia? Si de la misma manera como amas a tus seres queridos no amas a los demás, estás en problemas con tu proceso personal. Prepárate para la zarandeada. Ahí sí ninguno dice amén, ¿no? Nadie, no. Entonces, ¿dónde se va a quedar? Esto no se predica en todo lado, porque ahí sí no. ¿Sí? Ok. Pablo tuvo una vida de aflicciones, de persecuciones, de encarcelamientos, para dejarnos escritas las cartas que hoy guían a la iglesia de Jesucristo. Y entonces, como Job, como Pedro, como José, como David y como Pablo fueron zarandeados y vivieron lo que vivieron, yo pregunto: ¿y tú ya entiendes el porqué y el para qué de tu realidad? ¿Lo entiende o no? ¿Por qué y para qué? ¿Lo entiende? Mira, vamos a decirle primero a él algo que nos cuesta aceptar. ¿Qué? Lo que somos. ¿Por qué no le dices? Cuando uno le dice a él: acéptame tal como soy, es porque yo estoy aceptando lo que soy. Que para nada soy lo que pienso que soy. Que soy tan bueno. Yo quiero hacer una pregunta y se la quiero hacer a toda la iglesia. Usted que está conectado allí donde está, por favor, en todo lugar. ¿Será que ya estamos hoy, 16 de febrero del 2025, en un punto de madurez donde podemos decirle a conciencia: Señor, yo sé que solo tienes para mí pensamientos de bien y de paz, por lo cual hoy determino creer. Quítame la cascarilla, porque yo soy fruto de Dios. ¿Hay alguien que pueda ya tener esa madurez? Desde tu proceso, desde tu fe, desde tu conocimiento de palabra. Nos quejamos del cónyuge, nos quejamos de nuestros padres, de nuestros hijos. Y dice el Señor: ¿y tú por qué no le impartes fe? Si Él lo que necesita es creer y confiar en mí. Y dice el Señor: no le impartes fe porque hay cascarilla. Porque hay cascarilla. Y lo único que has hecho es juzgarlo desde tu vacío, desde tu debilidad, desde tu humanidad. Porque ni siquiera has podido amarlo tal y como es. No has podido amar a tu cónyuge, a tus hijos, a tu jefe, a tu enemigo, al que te hirió, al que te maltrató.
Y yo permití eso como parte de un zarandeo que tú rechazaste. Pero hoy, cara a cara, como le dijo Job, el Señor a Job, escúchate, ¿qué le dijo? Cíñete los lomos y hablemos cara a cara, te dice el Señor. Dile con corazón sincero: Señor, zarandea mi vida con tu amor para hacer fruto verdadero y abundante. Dígaselo con sinceridad a Él. Dígaselo con sinceridad. No le diga cómo, ni cuándo, ni con quién. Solo dile: haz tu voluntad, prepárame. Porque nadie podrá servir integralmente al Señor si su corazón primero no es preparado y sanado. Puedo percibir en el espíritu que hay miedo, un miedo natural humano. Y yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús: prepárate, porque lo único que veo es que el reino de Dios, justicia, paz y gozo ha llegado a tu vida, ha llegado a tu matrimonio, ha llegado a tu familia, ha llegado a todo tu proyecto de vida, porque Dios es fiel. Y ese eres tú, tenía que dar el primer paso. Y eres punta de lanza para tu familia. Prepárate, porque toda tu familia es salva en Cristo Jesús. Aleluya. Vas a ir y hablar una palabra de poder. Ya no vas a ir a juzgar, a criticar, ni a llevar religión. Hablarás el poder de la palabra y todos lo verán y creerán que hay un Dios vivo. Aleluya. Ahora vamos a ser conscientes que lo que pase de ahora en adelante no es consecuencia ni maldición. Es lo que Dios coloca, porque fuimos diseñados para vencerlo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes de esta semana, el Espíritu Santo en todo momento te estará diciendo: escúchame, vamos, levántate, soporta, calla, ama, perdona, bendice. Porque eso sucede cuando venimos a su palabra. Amén. Les bendigo con toda bendición espiritual, iglesia. Usted y yo somos benditos y un nuevo tiempo ha llegado para nosotros. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Señor, gracias por el aporte voluntario que podemos traer para tu obra. De lo que tú nos has dado, hoy traemos para ti, Señor. Gracias por la salud física, mental y espiritual. Gracias por el aporte financiero voluntario de cada uno de los hermanos. Usted que allí donde está, en Aipé, en Villavicencio, en todo lugar, que ha sido parte para que la obra de Dios corra veloz, la palabra corra veloz. Hoy presentamos ante Dios estos aportes y damos gracias porque cumplen el propósito aquí en la tierra. Y confieso con mis labios que la harina y el aceite nunca faltará en nuestras alacenas, así como la palabra del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Salimos en bendición, una semana llenos de la paz y la gracia de Dios. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.